Disculpen la interrupción, hermanitos, estos problemas eléctricos aquí en la zona de Pachacamac, un poco complicados, pero continuamos, hermanos. Aquí en el punto 9 decíamos, tenemos aquí la lectura de Hechos 17, versículos 24 al 31. Ya lo hacemos en casa con más tranquilidad y tenemos aquí que para el inciso 1, Dios es el creador y la fuente de toda vida. Tenemos que anotar ahí que corresponden los versículos 24, 25 y 26. En el punto 2, inciso 2, por eso Dios, estando muy cerca, quiere que el hombre lo busque y lo encuentre. Versículos 27 y 28. En el punto 3, pero como Dios es espíritu, su imagen y naturaleza no pueden ser representadas por objetos hechos por el hombre. Versículo 29. Punto, inciso 4. Dios quiere que los hombres se arrepientan de tales cosas. Esto lo encontramos en el versículo 29. En el punto 5, un día Dios juzgará al mundo por Jesucristo. Lo tenemos en el versículo 30 y 31. Y en el inciso 6, Dios ha dado prueba de esto levantando a Cristo de la muerte. El versículo 31 es el que corresponde ahí. Ahora tenemos temas para discusión en la peña. Bueno, no tenemos esa oportunidad por lo presencial, pero por lo menos podemos anotar algo de comentario. Anoten lo siguiente, para el punto 10. Pablo no se amilanó ante gente culta y predicó con humildad y amor, sin acepción de personas. O sea, ya esto es comprensible por nosotros, no, sin distinción de razas, ni de creencias, ni de ninguna otra naturaleza. A todos, a todos. En el punto 11, ahora conocemos cuál fue la reacción de los atenienses al mensaje de Pablo. Lectura de Hechos 17, 32, 34. Dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y en el versículo 33, y así Pablo salió de en medio de ellos. 34, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, como comentamos, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Entonces, hermanos, eh, de esta lectura, nosotros tenemos que anotar aquí, para el inciso A, algunos se burlaban de Pablo. En la siguiente línea, en el inciso B, creó expectativa, pues otros querían escucharlo en otra ocasión. Y para el inciso C, algunos sí creyeron y siguieron a Pablo. Aquí en el punto 12 nos manda también la lectura de 1 Corintios 1, 18, 20 y 1, 26, 26, 31. ¿Qué podemos tomar de aquí de estas consideraciones? En el inciso A dice, ¿en cuál de estos pasajes parece que Pablo estuviera describiendo a la gente mejor instruida y qué dice de ellos? Muy bien, efectivamente en 1 Corintios 1, 18, 20, en el versículo 18, anoten ustedes, encontramos, entre comillas, ponen ustedes, la cruz es locura para ellos. En el versículo 19, anoten ustedes, Dios va a destruir la sabiduría de ellos. Y para el versículo 20, Dios ha enloquecido la sabiduría de ellos. Bien, hermanos. Entonces pasamos al inciso B. Dice, ¿en qué pasaje se refiere a la gente sencilla y común de Corinto y qué dice de ella? En 1 Corintios 1, 26 al 31, que hemos leído ya, anotamos, Dios ha llamado mayormente a gente sencilla a tener fe en Cristo, coma, para así, o sea, de esta manera, desbaratar la sabiduría humana y demostrar lo inútil que es. Punto y coma. Y para que nadie se pueda jactar, pues todo depende de Cristo, todo está sujeto a Cristo. Amén, hermano. Punto ahí.
Ahora viene un trabajo práctico. Escriba como los de Atenas sobre el versículo 18 para recordar ese pasaje. Escribe perfectamente a la gente que Pablo conoció ahí. Bueno, aquí pasamos ya más bien al punto 14. Dice, de sus experiencias en Atenas y Corinto, Pablo llegó a una conclusión sorprendente. Lea acerca de esto en 1 de Corintios 1, 21 al 25. En el inciso A, como ya lo hemos leído, 1 de Corintios, anotamos que es imposible que la gente conozca por medio de su propia sabiduría lo que dice el versículo 21. Nadie puede conocer a Dios por medio de su propia sabiduría. Eso es lo que deben anotar ahí. En el inciso B, ¿qué pensaba la gente sabia acerca del mensaje de la cruz que Pablo predicaba? Ponemos aquí como respuesta lo que dicen los versículos 21 y 25, que era una locura o una insensatez. Y respecto al inciso C, pero en la sabiduría de Dios, ¿cuál es la única manera por la cual puede ser la gente salva? Anotamos lo que dice el versículo 22 al 24. Por medio del llamado loco mensaje de la cruz que predicó Pablo. Por medio del llamado loco, ponen entre comillas, ¿no? Así lo llamaron ellos. Pero realmente es el mensaje de la cruz que predicaba Pablo. Locura para ellos. En el punto 15. Dios no se opone a la educación, al intelecto o a lo que los hombres usen sus mentes cuanto más puedan. Pero la sabiduría de Dios es totalmente distinta a la sabiduría de este mundo. Y así lo entendemos, hermanos. ¿Cuáles son las principales diferencias según Pablo en 1 de Corintios 2, 6 al 10? Anotamos lo siguiente en la primera línea. El versículo 6 dice, esta sabiduría pertenece solo a los que tienen madurez espiritual. El versículo 7, anotamos ahí, es la sabiduría oculta de Dios, no, entre paréntesis, no disponible a los sabios del mundo. En el versículo 7, la sabiduría de Dios es sabiduría eterna. En el versículo 8, rechazar esta sabiduría lleva al rechazo de la cruz. Y en el versículo 9, la sabiduría de Dios es demasiado profunda para que lleguemos a comprenderla en toda su profundidad. Y en el versículo 10, solo es revelada por el Espíritu Santo. ¿Y a qué se refiere a los que tienen el Espíritu Santo? Entonces, revelada solamente, tenemos ese privilegio que es a todos los creyentes, hermanos, como tú y como yo. En el punto 16 dice, comprobamos que, así que ningún hombre puede entender nada de Dios, ni de su salvación, si no es por medio del Espíritu Santo. Efectivamente, el Espíritu de Dios no puede actuar para revelarse al hombre a menos que éste tenga un ánimo dispuesto a arrepentirse y a buscarlo solo a Él. Así es, hermanos. Bueno, lo que continúa una lección ya es un tema y una tarea para ustedes en casa, hermano, que estoy seguro que lo irán a resolver con toda tranquilidad. Nos estamos viendo, hermanos, ya en la próxima lección, y así que los exhorta nuevamente a continuar con este maravilloso estudio de viajes de Pablo. Que Dios los bendiga, hermanitos queridos. Hasta pronto.